Amigos, bienvenidos a Lady Juguetes. Mirad, hoy os traigo una ruleta mágica llena de insectos, así que vamos a ver cuál de todos nos toca para descubrir las sorpresitas que tenemos en la caja misteriosa de sorpresas. Estos son todos los insectos que tenemos en la ruleta de hoy, todos ellos terroríficos y de colores diferentes. ¡Que comience el juego! ¡Wow! Nos ha salido un escarabajo verde. Para descubrir la sorpresita que el escarabajo tiene dentro, tenemos que utilizar nuestro puño con fuerza. ¡Vamos allá! 1, 2 y 3. ¡Guau, amigos! Fijaros, nos ha salido un sobre sorpresa de combate de gigantes insectos mutantes. En la parte de atrás nos aparecen las categorías que hay para coleccionar. Tenemos arañas, hormigas mosca, escorpiones, mantis... A ver cuál nos ha salido. A ver... ¡Wow, amigos! Nos ha salido una hormiga mosca. Mirad, por aquí tenemos su tarjeta identificativa con información y también la guía de coleccionista. ¡Me encanta! En la tarjeta nos dice que su nombre es Giga-Tac y es una hormiga mosca. Tiene ataque 5. Este insecto es un mutante porque es mitad hormiga y mitad mosca. Si os fijáis, tiene el cuerpo de una hormiga, pero con los ojos y la boca de una mosca. También tiene unas grandes alas. Son transparentes y además me gusta porque podemos moverlas. A mí no me gustan nada las hormigas, amigos, siempre me están molestando. Y veamos su información. Su nombre es la excavadora. Sus poderosas mandíbulas le permiten hacer profundos y largos túneles desde donde lanza sus ataques. Vaya, amigos, pues al parecer es bastante peligrosa. Veamos ahora la guía de coleccionista. En esta colección tenemos más de 30 insectos diferentes. Mirad qué chulos. Todos están increíbles. Fijaros en esta araña. Tiene un montón de patas y con muchos pinchos. Continuamos jugando. Nos acaba de salir un insecto enorme, completamente negro y lleno de patas. Espero que este insecto esconda una sorpresita enorme. 1, 2 y 3. Y nos ha salido un sobre sorpresa de los dominadores de los trópicos. Me encanta porque se trata de un sobre sorpresa gigante. Nos viene el sobre y también un libro con información y actividades. Nos dice, encuentra las criaturas que cambian de color y también hay otras que brillan en la oscuridad. Mirad, tenemos un montón de información. A ver, estrella de mar, pez globo, pez cirujano, tiburón, pez payaso... ¡Cuántas cositas, amigos! Pero ahora descubramos el que nos ha salido. A ver... ¡Y nos ha salido un tiburón, amigos! Tiburón aleta negra. Aquí nos lo pone en su tarjeta. ¡Guau! ¡Me encanta! Está súper blandito, por aquí podemos ver todas sus aletas y su cola. Y lo que más me gusta es su boca terrorífica. ¡Ah! Además es un juguete blandito y podemos estirarlo y aplastarlo.
Mirad, lleva bolitas de corcho. Veamos lo que nos dice la tarjeta. Mirad, tenemos una fotografía de él en la realidad. Este tipo de tiburón parece que tiene el cuerpo más delgado que el resto. Y nos dice que tiene un 70 de tamaño, 1,6 m de largo, un 55 de belleza, 85 de fuerza y de característica nos dice que puede sacar todo su cuerpo fuera del agua de un salto. Es un buen saltarín. El tiburón aleta negra es de color gris claro y les debe su nombre a las típicas manchas negras en los extremos de sus aletas. A ver, creo que se refiere, amigos, a esto de aquí. Los extremos de sus aletas son de color negro. Esta vez vamos a girarla con muchísima fuerza. Y acaba de salirnos una pulga. A las pulgas les gusta ponerse en el pelaje de los animales y una vez allí les hace picaduras. Veamos lo que esconde para nosotros. 1, 2 y 3. Y nos ha salido un sobre sorpresa de Super Thin Serie 4. Como sabéis, tenemos más de 80 para coleccionar y nos puede salir un superhéroe o un villano. Además, en esta nueva serie, las Blaster Jet pueden conectarse con las Mega Jet. Ahora lo probaremos, amigos. A ver. Nos ha salido un superhéroe. Ops, y este ya lo tenía, amigos. No es uno de los nuevos. Se trata de una olla. Este superhéroe me encanta. Además nos viene con su vehículo. Vamos a colocarlo y fijaros, en la parte de delante tiene la H de héroes y en cada uno de los lados podemos ver alas de ángel. También tiene 3 ruedecitas para poder ir súper rápido. ¡Chum! ¡Que continúe el juego! Nos ha salido un escarabajo en color amarillo y negro. ¿Qué tendrá para nosotros? Vamos a descubrirlo. 1, 2 y 3. No lo puedo creer, amigos. Nos ha salido un set enorme lleno de insectos. Además nos viene con una pequeña lupa para que podamos observar todos sus detalles pequeñitos. Por aquí tenemos una mariquita, una abeja, un saltamontes, una mariposa, una libélula. ¡Súper chulo! A ver... Vamos a destaparlo. ¡Oh! Y fijaros en esto. También tenemos de accesorio un anillo para poder poner todos estos insectos de anillo. ¡Increíble! El primero que vamos a ver se trata de un saltamontes. Es un insecto muy curioso. Fijaros, en la parte de atrás tiene 2 largas patas. Las utiliza para flexionarlas y estirarlas y así pegar unos grandes saltos. Además, ellos también tienen unas pequeñas alas plegadas, lo que les permite volar, pero no muy alto. Mirad, vamos a colocar el accesorio. Lo ponemos así y así podemos utilizarlo de anillo. ¡Súper original! ¡Me encanta! A mí me está un poquito pequeño. Veamos el siguiente. Por aquí tenemos una libélula. Las libélulas son de mis insectos favoritos. Además se caracterizan por tener unos colores muy variopintos. Mirad, lo que más me gusta son sus alas. Son muy largas y alargadas. Y no sé si sabéis, amigos, que un dato curioso es que ellas no pueden plegar sus alas hacia la parte de atrás, a diferencia de las mariposas, que sí que pueden.
Me encanta, como veis tiene un cuerpo muy fino y delgado. Vamos a ver cómo queda de anillo. Ups. A ver. ¡Genial! ¡Queda perfecto! Y amiguitos, había olvidado por completo que también nos había salido una lupa. Vamos a ver de cerca la carita de esta mariquita. Mirad, como veis con la lupa se ve todo mucho más grande. Podemos verlo de forma ampliada. Nos quedan 2 tiradas. Esta vez nos ha salido un escarabajo negro. Vamos a darle su merecido. 1, 2 y 3. Tenemos un sobre de egipcios. Lo que más me gusta de estos sobres es que nos puede salir un personaje del lado oscuro o del lado de la luz. Me gustaría que me saliera una momia. A ver. ¡Oh! Pues nos ha salido un faraón, amigos. Y creo que hemos tenido muchísima suerte porque es en color dorado. Eso quiere decir que es uno de los ultra raros. ¡Qué suerte, amigos! Me encanta. Además, estas figuritas son geniales porque tienen todos los detalles. Mirad, vamos a utilizar la lupa que nos ha salido con los insectos. Fijaros todos los detalles que tiene. Y aquí podemos ver su carita de cerca. Tiene los ojos en blanco, amigos. Me encanta. También podemos ver el detalle de su puño, su espada. Súper increíble. Me encanta. Vamos a ver en la guía de coleccionista cómo se llama este personaje. Lo que sí que sabemos es que se trata de un faraón. Nos dice que su nombre es Superkefe, Rol Faraón de Oro. Aquí nos dice que tiene hasta el máximo de poder hasta el número 7 y de magia hasta el número 6. Nos dice cuando los poderes milenarios de las pirámides colgantes se despiertan en las manos de Kefer, el gran faraón puede prever y cambiar el curso de cada evento o batalla, mientras su espada adquiere la fuerza de la luz y puede cegar a cualquier rival. Por eso, amigos, puede que tenga los ojos en color blanco, porque tiene el poder de dejar ciegos a sus adversarios. Increíble. Y aquí también nos aparecen las 2 pirámides, del mundo de los muertos y del mundo de los vivos. También tenemos este de aquí que es en color plateado, que es el máximo líder que hay en el mundo de los muertos, y el que nos ha salido a nosotros es el faraón dorado. ¡Última tirada! El último insecto parece una extraña cucaracha. Como veis, también tiene alas, aunque las tiene plegadas en la parte de atrás. Veamos la última sorpresita misteriosa. 1, 2 y 3. ¡Wow! Y nos ha salido este insecto enorme. Está súper blandito, amigos. Parece que es una especie de araña, pero no estoy segura. Tiene todos los detalles, además es edición gigante. Por aquí podemos ver todas las partes de su carita. Por aquí podemos ver la boca, los ojos, las antenas. Pero lo que más me gusta son sus patas. Tiene 3 en cada uno de sus lados. ¡Ups! Además, su cuerpo es muy gordito y está lleno de aire.
Imaginaros que un insecto así de grande salta sobre nuestro cuerpo. A mí me daría muchísimo miedo. Yo creo que gritaría muchísimo. Y aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido en la ruleta sorpresa de hoy. Me encanta porque nos han salido un montón de insectos diferentes. Vosotros me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. A mí lo que más me ha gustado ha sido el set de insectos. Sobre todo porque lleva una lupa y hemos podido ver a los insectos de cerca. También, amiguitos, si os ha gustado el vídeo de hoy, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós!